Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Marco Núñez y les doy la bienvenida a su programa Educación y Negocios. Hoy día trataremos el tema los DIRCOM, los directores de comunicación, riesgos, responsabilidades, el caso de la comunicación política. ¿Qué duda cabe que resulta estratégico para los principales actores políticos en las diferentes organizaciones, países, regiones, ciudades, el poder tener un adecuado manejo, una adecuada gestión de lo que deben y lo que quieren comunicar? Para poder tratar este tema con mayor profundidad, hemos invitado a una persona con vasta experiencia internacional y es el señor Juan Cuesta. Juan, un gusto de tenerte con nosotros y bienvenido a esta reunión. Muchas gracias, Marco. Un placer también compartir contigo y con tu audiencia este tiempo. Perfecto. Permítame presentar a Juan. Juan es director de UETUR Comunicación, es experto en comunicación política e institucional, es formador de portavoces y es también docente en varias universidades españolas. Juan es español, está en Madrid en este momento y permíteme hacerte la primera consulta para ir entrando en materia. ¿Cuál es la función de los directores de comunicación en las organizaciones? Bueno, primero, Marco, hablemos de comunicación. Hablemos de comunicación estratégica como una herramienta fundamental ya de unos años a esta parte en el seno de las corporaciones, de los organismos públicos, las administraciones, las organizaciones sociales, una herramienta de primer orden, una herramienta estratégica que tiene que ver también con la gestión de los intangibles, que tiene que ver con una serie de cometidos cada vez de mayor calado. ¿Qué supone? Supone que precisamente por esto, porque la comunicación tiene ese valor estratégico en las empresas, los DIRCOM, los directores de comunicación, han empezado a escalar en el escalafón, y valga la redundancia. A escalar porque ya pertenecen a los consejos de dirección, a los comités directivos y están en la toma de decisiones de gran calado de las empresas y de las corporaciones. ¿Por qué? Porque la comunicación, digamos que envuelve toda la estrategia empresarial o de las corporaciones en este momento. No me atrevería a decir que sería lo mismo o que fuera lo mismo en el caso de la comunicación política. Ahora en las empresas, en las administraciones públicas, los DIRCOM toman decisiones, alumbran estrategias y desde luego alinean la estrategia de comunicación con el resto de los departamentos, distintos departamentos de la empresa. Ese es su principal objetivo, ese alineamiento que hace que multiplique por 10, por 20% la efectividad de la comunicación interna en el seno de esa organización. Esa es una historia, digo, que nos vale perfectamente para la comunicación empresarial. Yo tengo mis dudas, y a lo mejor me desmarco aquí un poco de la corriente mayoritaria, de que la comunicación política tenga que ser así, tengan que estar en el comité ejecutivo de los partidos, tomando decisiones políticas y marcando la estrategia. Entiendo que en una empresa es eficaz. Entiendo, lo apunto ya volveremos más adelante, entiendo sobre esto, que en la comunicación política la historia es o debería ser bien diferente, Marco. Claro, pero ¿qué duda cabe que hoy en día, pues, el tema de la comunicación estratégica en las organizaciones, pues valga la redundancia, es clave, es estratégico para el buen andar de la organización, para la coherencia entre la estrategia, entre lo que dices que vas a hacer y lo que realmente haces, ¿no?
y esto es un motivador, es un generador de confianza para la organización, lo cual pues le permite a la organización pues estar en un entorno mucho más saludable, mucho más llevadero, si se podría decir, para poder pues tener esa congruencia entre lo que dice que va a hacer la empresa versus lo que realmente está haciendo, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que debe ser el perfil profesional de una persona que se desempeñe como DIRCOM? ¿Qué habilidades debería tener para poder llevar adelante este encargo en las empresas? Desde luego, los DIRCOM deben estar con una luz encendida permanentemente, diciéndole actualización, actualización, actualización. Debemos estar a la última. Por el DIRCOM pasan, en este momento, en cualquier estrategia empresarial, pasa la planificación estratégica, el marketing, la publicidad, los intangibles, la comunicación interna, la comunicación externa. Todo esto pasa por el DIRCOM y todo eso es la columna vertebral de una empresa. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar permanentemente actualizados. ¿Por qué? Porque estamos en pleno proceso de digitalización. Yo diría que debemos estar ya digitalizados, ampliamente digitalizados. ¿Por qué? Porque este es un tren que pasa y se coge en ese momento. Y si no lo cogemos en ese momento es muy difícil reengancharse. Alguien va a ocupar nuestro lugar. Por tanto, tenemos que estar al cabo de la calle de Big Data, de inteligencia artificial, del Machine Learning, ¿qué iba a decir? Este mismo fin de semana leía un artículo en prensa sobre la última innovación, lo tenía por aquí, la última innovación que era nada más y nada menos que el metaverso. No sé si habéis oído hablar de esto, lo utilizó un escritor de ciencia ficción hace ya 20, 25 años, cuando el comienzo de Internet, y hablaba de un universo paralelo, de un mundo paralelo que arranca en los videojuegos, pero que con el metaverso llega a unas dimensiones realmente terroríficas. Yo que soy seguidor de Black Mirror, veo con estupor, no sé si tú lo ves, Marco, con estupor que algunas de los capítulos de ciencia ficción que ahí aparecen, rodados hace 5 o 6 años, se están cumpliendo plenamente ya 5 años después. Este universo paralelo, este metaverso, viene a ser un universo paralelo donde el avatar, tus avatares, trabajan, viven, comercian, hacen negocios, pero hablo ya de comercio y negocios reales. Quiero decir, estamos de sorpresa en sorpresa. Ya no es antes, bueno, cualquier avance tecnológico, podían pasar años hasta que esto se produjera. Ahora, tal vez en cuestión de 2, 3 meses, 4 meses, se ha quedado anquilosado algo que nos han enseñado en cualquier curso de especialización 6 meses antes. Por tanto, el DIRCOM tiene que estar actualizado permanentemente. Es una lata, no significa que tenga que, lógicamente, dominar como usuario todas estas herramientas de las que estamos hablando. No le corresponde, sería de ilusos pensar que esto pudiera conseguirse, pero lo que sí debe hacer, desde luego, es saber las posibilidades que tienen, qué le permite toda esa innovación tecnológica casi al infinito, sin límite, qué es lo que le permite hacer, qué posibilidades tiene de utilizar todo ese potencial enorme para mejorar la política de comercialización o de comunicación de la empresa o de la corporación en la que se mueva. Claro, y a lo que tú dices que digamos que el DIRCOM tiene que estar ojos y oídos pues muy, muy pendientes de este entorno que seguramente hemos escuchado, este entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el cual pues tenemos, y sobre todo el DIRCOM pues tiene que estar pues
totalmente atento de lo que está pasando en el entorno, de lo que pasa en el sector, de lo que está haciendo la competencia, de cuáles son las tendencias de los clientes. Y todo eso, pues el DIRCOM lo tiene que procesar para poder darle la mejor información al directorio y con esta información poder tomar las decisiones más acertadas en los cambios que se tienen que dar y que ahora mismo con esta pandemia que estamos viviendo a nivel global, pues tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más expeditivos y en gran parte pues es un rol, es un encargo que lo hacen los DIRCOM, ¿no? Coincido plenamente contigo con esos subrayados que has hecho, que pone aún más en valor el trabajo y la posición dificilísima posición del DIRCOM en la actualidad, con esas múltiples herramientas en actualización permanente cuya potencialidad debe controlar para saber qué utilidad puede sacarle para la corporación o para la empresa. Fíjate que tú decías, y decías bien, para ayudar en la toma de decisiones del comité ejecutivo. Esa es precisamente una de las diferencias, voy dejando pildoritas para cuando entremos en materia, una de las diferencias con la comunicación política. Se da el caso, posiblemente errático, no debería ser así, pero está haciendo que los comunicadores políticos son ellos los que toman las decisiones políticas. Y algunos casos recientes que ahora más adelante comentaré que nos van a ilustrar bastante sobre esto, Marco. Perfecto. Y dime una cosa, pues no existen empresas que han tenido crisis, existen empresas que están en crisis y existen empresas que estarán en crisis. Y ante este panorama, ¿cuál es el rol que debiera cumplir un DIRCOM para salir lo mejor librado en estas situaciones? Bien, la verdad es que de comunicación de crisis hay cursos de muchas horas de docencia muy reputados porque no es un tema de fácil resolución. ¿Qué deberíamos decir? Hombre, algún tipo de reflexión, digamos, previa. Porque cuando ocurre una situación de crisis, tendemos a entrar en pánico, o buena parte de las corporaciones o de las empresas que lo sufren entran en pánico y a veces se toman decisiones erróneas que luego hay que recuperar y cuesta trabajo volver a reconducir, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que la crisis pasa en las mejores familias. Esto es algo habitual. Por tanto, también en las más potentes empresas con presupuestos multimillonarios en comunicación. Y pasa, pues, porque tiene que pasar. No hay ningún problema con esto. La cuestión es que sepamos resolverlo, que sepamos actuar con diligencia y resolverlo con celeridad. ¿Qué ocurre? Ocurre que deberíamos pensar que cuando hay una situación de crisis, porque ha habido un incidente, un accidente, alguna polémica, alguna controversia en la que nos hemos visto envueltos, lo primero que tenemos que hacer, aunque haya tenido una repercusión mediática, es resolver la incidencia, resolver el accidente. Por ahí ya estamos ganando terreno, estamos avanzando en la solución. Resuelto esto, podemos resolver el tema de comunicación, porque, ojo, una situación de crisis, de comunicación de crisis, tiene que haber una repercusión mediática negativa para nuestra reputación por aquello que ha sucedido. Si no hay repercusión mediática, no tenemos por qué acudir a ningún manual de comunicación de crisis. Que por otra parte es algo que tenemos que tener previsto. Sea grande o pequeña, la corporación, la empresa, el partido debe tener un plan para hacer frente a estas situaciones de emergencia que se nos pueden plantear, distintos escenarios en los que trabajar, en los que actuar, y a partir de ahí, si todas estas premisas se han dado, lo que debemos es actuar con celeridad, convocando un gabinete de crisis con todos los departamentos implicados para saber la repercusión en cada uno de ellos, para escuchar la investigación de ese incidente o de ese accidente, por dónde va. A partir de ahí tendríamos que elaborar un buen argumentario.
que responda a los distintos escenarios de gravedad que puedan ir, digamos, presentándose a lo largo de la gestión de esa crisis, ¿no? Distintos escenarios de gravedad a los que tenemos que hacer frente y tenemos que hacerlo con ese argumentario que responda a esa situación. Y actuar, desde luego, con cautela. La precipitación no lleva a ningún sitio. Conviene actuar con cautela, conviene no mentir. Las mentiras Eso, tienen ¿no? las patas muy cortas, muy cortas, muy cortas, y nos complica enormemente la vida. Hay muchísimos casos de situación de crisis en algunas empresas, corporaciones, partidos, que han salido al paso con, no sé en qué manual está esto, que es negando la mayor, diciendo esto es falso, esto es mentira. Yo, como periodista, con mi otro sombrero, puedo asegurar que cuando un medio de comunicación coloca en primera página una denuncia de corrupción, de escándalo de cualquier empresa, corporación o partido, tiene 2, 3, 4 balas en la recámara. Para cuando tú lo desmientas, apabullarte con nuevos datos, nuevos documentos. No es un buen consejero el mentir, es un buen consejero decir la verdad, actuar con cautela y ser siempre muy positivo y muy propositivo. No ir nunca contra el mensajero, no ir nunca a negar la evidencia, actuar, pues eso, positiva y propositivamente, Marco. Sí, es correcto y hoy en día pues que estamos en la era de la hipertransparencia, en la era pues en la cual pues estamos hiperconectados, entonces como tú bien lo has dicho, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Entonces, si una empresa inmersa pues en un proceso de crisis trata de desmentir esta situación, y pone sus balas en desmentir esta situación, pues el desgaste va a ser mayúsculo y la factura que va a recibir a cambio pues va a ser pues usualmente los medios, la sociedad pues toman partido por la posición más débil, ¿no? Pues ahí va a tener pues una dura lucha, un entorno bastante adverso para poder revertir esta situación, ¿no? Y ahora que hemos hablado de la parte corporativa, quisiera entrar a este tema político, ¿no? Que, bueno, en España, pues, tiene sus particularidades y acá en Perú, pues, tiene también sus particularidades ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos y estrategias que tú consideras que la comunicación política debiera contemplar para el buen manejo de esta? Claro, como siempre hay que remontarse a lo que es, digamos, consenso generalizado y a lo que realmente nos está llevando después el mal uso, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Está claro, la comunicación política, los objetivos que debe tener es trasladar un mensaje, un programa, una filosofía, un líder a la ciudadanía, a sus militantes, a sus simpatizantes, a sus votantes, trasladarlo con la máxima eficacia, pues para conseguir que ese líder, ese partido tenga el máximo respaldo en cualquier convocatoria electoral. Lo sería también, pues simplemente para, digamos, trasladar los logros de un hipotético gobierno, de las decisiones que pudiera trasladar, que pudiera tomar y que puedan ser, digamos, conocidas y difundidas incluso por la propia ciudadanía. Objetivamente, esto es así, pero fíjate, yo escribía hace unos meses en El Confidencial, el primer gran medio digital español, un artículo que lo titulaba El día en que sustituimos a los a los jefes de prensa por directores de comunicación, pensando sobre todo en la comunicación política. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurría así y había un jefe de prensa, la comunicación política que el jefe de prensa asumía, pues era facilitar las entrevistas con los medios, asesorar al candidato sobre la manera de tratar a tal periodista, de cómo enfocar una entrevista en ese medio. Pero cuando sustituimos a los jefes de prensa por directores de comunicación, los DIRCOM asumen su papel protagonista, entra en los comités ejecutivos de los partidos
y toman decisiones políticas, entonces hemos entrado en otro terreno, porque ya vamos directamente, para rentabilizar la apuesta que como DIRCOM ha hecho, al juego sucio. Y lo estamos viendo, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Gran Bretaña, en el Reino Unido con el Brexit, lo hemos visto en el referéndum catalán, aquí en el referéndum ilegal en Cataluña del 2017, lo hemos visto en muchos lugares, el mal uso de las redes, porque entonces he empeñado mi palabra, mi compromiso, porque yo he elegido el eslogan, la estrategia, a veces los pactos políticos, y a partir de ahí la responsabilidad de esa decisión. Eso no le corresponde a un DIRCOM. Mira, tenemos estos días atrás, lo habréis visto el pasado fin de semana, una crisis de gobierno en España. El presidente Sánchez ha hecho una crisis, ha remodelado el gobierno. ¿Sabéis? Una de las personas que ha caído ha sido su DIRCOM. Su DIRCOM, que además era su jefe de gabinete y que se había extralimitado en sus funciones. Por ejemplo, con la campaña política en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en las mociones de censura en algunas comunidades autónomas, se había extralimitado en sus funciones. Eso le corresponde al partido. El DIRCOM no puede ir marcando estrategias políticas y luego pues ocurren cosas como esta, ¿no? Ya, y sí, sí. Y dime una cosita, qué importante es la formación que debe tener una persona en este encargo para poder conseguir campañas políticas exitosas? Primero, hablando de las campañas, todavía no entramos al tema de la ejecución, pero la importancia de la formación que deben tener estos actores en las organizaciones políticas. Yo la verdad, Marco, que he visto lo visto en estos casos que apuntaba, hablaba de Estados Unidos, no olvidemos lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el presidente Trump, con Roger Ailes, el que fue su asesor, el fundador de la Fox, con Steve Bannon, que además montó despacho en Europa para ir, digamos, captando organizaciones políticas de extrema derecha en esa misma línea. De Quanon, que vamos a decir, de Quanon, que fue uno de los impulsores de la toma del Congreso, del Capitolio en Estados Unidos. Estos son asesores políticos que se han extralimitado en sus funciones y, por tanto, lo primero que debe aprender un DIRCOM en un partido político, en una institución pública, es a saber cuál es su papel, qué le corresponde al partido, al comité ejecutivo, en cuanto a debate político, filosofía, marcar estrategias, qué es lo que le corresponde al comité ejecutivo y qué es lo que te corresponde a ti como DIRCOM, que es divulgar y llegar con ese mensaje que los políticos, los elegidos por los ciudadanos o por los militantes o simpatizantes han decidido que deba ser la filosofía del partido. Porque si no, entramos en el juego sucio para justificar un éxito que se me niega y hemos llegado, estas historias acaban mal. Y han acabado mal, Marco, sí, como lo hemos visto, ha acabado en una invasión del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Y ha acabado, pues en el caso de Europa, con algunos gobiernos en Centro Europa, como el gobierno de Polonia o el gobierno de Hungría, con leyes draconianas para los medios de comunicación. Y esto sí es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque esto, y hay escritores que ya lo han adelantado y lo han advertido, esto trae el germen del autoritarismo y hay muchísimos partidos populistas de extrema derecha que están bebiendo de las fuentes de estos personajes que han, digamos, experimentado durante la etapa de Trump en la presidencia y que están extendiendo su poder y su influencia por el resto del mundo. Realmente muy peligroso. Por tanto, un DIRCOM debe saber cuál es su papel, la comunicación política, a qué se corresponde, qué es lo que él tiene que hacer y el comportamiento ético por encima de todo. Comportamiento ético por encima de todo. No me voy a remontar a Cambridge Analytica, por ejemplo. Sí, correcto. Tú acabas de mencionar esta palabra clave que es la ética, ¿no? Y la ética, pues, está en la clase política en las diferentes latitudes. Adolece, pues, muchísimo de este aspecto, ¿no? Y
Existen muchos ejemplos de campañas electorales de bastante impacto. Sin embargo, cuando ya estas autoridades asumen funciones, parece pues que lo dicho durante la campaña pues era flor de un solo día y ya en la operativa misma del gobierno pues es el día y la noche, ¿no? No sé si tú puedes comentarnos algo respecto a esto, a esta falta de ética al ofrecer muchas cosas y al no poder o no querer cumplirlas ya en el ejercicio del encargo, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, bueno, sesiones de formación de portavoces con políticos de todo el espectro político español, pues hace 20, 30 años, ante cualquier debate que fueran a celebrar en televisión. Y una de las cosas en las que hacíamos hincapié era en la congruencia. Cuando un político decía, voy a ir a degüello contra esta iniciativa del partido de la oposición, tirábamos de hemeroteca y decíamos, ojo, cuando esto se debatió en el Parlamento, votasteis también a favor. Esto, la congruencia, era un valor importante. Si nos acercamos a años mucho más próximos, un titular duraba a lo mejor un día, hasta el periódico del día siguiente o hasta el informativo televisivo de la noche, si la declaración se había producido por la mañana. Ahora un titular no dura nada. No dura nada. Un tuit que puede lanzarse 30 segundos después puede estar contando otra historia diferente. Pero es que además, en plena época de la desinformación, de las mentiras, de los despropósitos, de la tergiversación, hemos podido ver a líderes políticos aquí, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en una misma respuesta, en una entrevista televisiva, decir una cosa y su contraria. Sin ningún pudor, Marco, decir una cosa y su contraria. Les da igual. Yo creo que el mal uso de las redes, esas grandes congregaciones de fieles que hemos hecho, donde en realidad comparten entre iguales, donde si alguien entra en algún grupo virtual donde no comulgan con sus ideas, lo hace para trolear, no para debatir en buena lid, como se debería hacer para generar opinión pública en el espacio público. Bueno, pues al final nos da igual. Nuestros seguidores están alimentados permanentemente con ideas muy simples, con frases muy cortas que no exigen pensar. Es simplemente una foto o un vídeo impactante y un eslogan mentira, tergiversado, tendencioso, pero que los seguidores, los fieles, cumplen y tragan a pie juntillas. Así es, sí, pues hoy en día con esto de los fakes también pues estamos invadidos de noticias que ya tú no sabes pues si creer o no creer y inclusive pues la veracidad de las fuentes pues también está muy, muy cuestionada, ¿no? Y tengo una pregunta de cierre. ¿Cuáles son los riesgos y responsabilidades del asesor de comunicaciones, de una figura política, de un presidente, de un ministro, de un congresista, de un alcalde, etcétera, ¿no? Pues yo creo que la responsabilidad es mucha, y responsabilidad también ante los propios ciudadanos, los votantes de ese partido, de esa institución en la que el DIRCON ejerce, pues precisamente por no tener a lo mejor un comportamiento ético como es exigible en política, tanto al político como al DIRCON o al propagandista de esas ideas o de esas decisiones. Antes citaba el ejemplo de la reciente crisis del pasado fin de semana de gobierno en España. Iván Redondo, que era el hombre fuerte del gobierno siendo jefe de gabinete, ha caído porque ha pagado sus errores por haber tomado decisiones que no le correspondían. Y ha habido un viraje de timón en el propio presidente, dando peso a militantes políticos del Partido Socialista en este caso, que es de los dos socios de coalición el mayoritario en España, es un gobierno de coalición con el Partido Socialista como socio mayoritario, y le ha dado peso político a los políticos y ha desaparecido Iván Redondo de la escena. Pero si miramos en la Comunidad de Madrid, donde ha habido elecciones recientemente, pues otro
otro DIRCON con muchos años de trayectoria, antiguo portavoz del gobierno del Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha estado asesorando a la candidata, y es su jefe de gabinete, de la candidata que es del Partido Popular, ya presidenta, a la Comunidad de Madrid. Exactamente igual, ha actuado de la misma manera. En este caso se ha saldado con el éxito porque la candidata ha sido elegida presidenta de la Comunidad de Madrid con amplio respaldo popular, pero una vez más el DIRCON se ha extralimitado en sus responsabilidades. Ha marcado territorios, ha marcado estrategias, ha diseñado pactos, ha diseñado eslogan. Eso corresponde a los políticos, a los especialistas que son militantes y que son activistas. El DIRCON debe trasladar esto de una manera eficaz a la ciudadanía y a los votantes. En absoluto, y esta es la diferencia respecto al DIRCON de las corporaciones o de las empresas, el DIRCON no debería estar en el comité ejecutivo de los partidos. Está tomando decisiones muy nocivas para el futuro democrático de nuestros países, Marco. Perfecto. O sea, el político a lo suyo y el DIRCON a lo suyo en el campo de la política, ¿no? Cada uno, pues, con una línea muy marcada para no adentrarse en la otra parte, ¿no? Juan, qué gusto tenerte con nosotros en este... ¿Hemos acabado el tiempo o qué? Sí, estamos con el tiempo, como tú bien sabes. Te agradezco muchísimo, pues, el haber compartido esta conversación. El habernos ilustrado desde tu óptica, desde la experiencia que llevas en estos temas en España, en Europa. Y yo te pido si es que podemos compartir algún correo electrónico tuyo para poder las personas que estén interesadas puedan tomar contacto contigo, si nos permites. Un placer, claro que sí. Podemos, bueno, como decía, tengo varios sombreros como periodista y con muchos años de profesión a la espalda y como comunicador o incluso como comunicólogo, como estudioso, pero en fin, pues cualquiera de ellos podría valer, de los que tenéis ahí, ese mismo, aprensamadrid.com, y encantado de resolver cualquier duda o de responder a las inquietudes de tu audiencia, Marco. Bueno, perfecto, Juan. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reunión. Conmigo, amigos, será hasta el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Los espero. Espero que este programa pues haya sido de vuestro agrado y mi recomendación para todos a seguir cuidándonos. Que tengan un gran día. Canal 1. Somos contenido.